Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este programa de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de las vacaciones de verano, las vacaciones en las que se reabren algunos sitios turísticos, también espacios de entretenimiento, de diversión, lo cual sin duda representa hoy por hoy un alto riesgo en medio de esta tercera ola por la que atravesamos. La transmisión del virus SARS-CoV-2, advierten expertos, es más alta en México, Estados Unidos y en países de Europa. En Nueva York, a partir del próximo 2 de agosto, el personal de salud deberá demostrar que ya fue vacunado contra el coronavirus, de lo contrario serán sometidos a una prueba semanal. Expertos señalan que el mayor número de casos confirmados de COVID-19 se registra precisamente en este periodo de verano comparado con el año pasado. Y México e Italia inician pláticas para producir en territorio mexicano la vacuna anti-COVID. De esto también le estaremos contando hoy a lo largo de nuestro programa. Antes de iniciar con el detalle, vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La temporada de sol, playa y arena llegó. Todos buscan descansar y divertirse. Sin embargo, en medio de un virus como el SARS-CoV-2 altamente contagioso, pone en riesgo la salud de todas y todos. La crisis sanitaria de nuevo alza las curvas epidemiológicas con miles de personas confirmadas a diario en el mundo. Especialistas en salud pública atribuyen la crisis sanitaria a partir de la apertura de los espacios recreativos, culturales, sociales, sin que más del 70% de la población global esté vacunada. A nivel mundial, en las últimas horas se reportaron más de 500,000 casos y en muertes más de 8,600. La cifra de ascenso se da principalmente en cada fin de semana, cuando las y los habitantes del planeta Tierra salen a vacacionar. Los países de América y de Europa son los que traen un repunte importante de casos activos. En las últimas semanas, los países con casos confirmados son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia, y con más muertes destaca Estados Unidos, Brasil, India, México y Perú. En este verano se conjugan varios factores: apertura de diversas actividades, vacaciones, Juegos Olímpicos y conciertos, por mencionar, sin que la población use el cubrebocas, cuide el distanciamiento social y un número importante sin estar vacunados enciende los focos de alerta. El panorama se observa en cada región mundial, por lo que la COVID no mide trayecto y arrasa parejo. Expertos advierten que el número de casos acumulados de COVID-19 en el mundo en los próximos 10 días podría llegar a los 200 millones. De no tomar en cuenta estos cócteles de riesgo, el panorama podría agudizarse. La COVID-19 y sus variantes mantienen un camino altamente contagioso, informó Isaura López Villalobos. Bueno, y es precisamente con la llegada del verano que las autoridades han llamado a la prudencia a quienes pretenden realizar algún viaje de vacaciones, sobre todo, y lo comentábamos ya en algunos otros de los programas, los viajes y las fiestas que se registran a propósito del fin de cursos y en el que lamentablemente, debido a estas actividades, pues han producido contagios masivos. Ya le hemos contado aquí varios ejemplos, tanto en Europa como en México, en los destinos turísticos de playa donde esto ha ocurrido. Pero bueno, vamos con nuestra compañera Laura Barrios, ella es corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud.
Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Iniciamos nuestro recorrido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se inauguraron un año después de su fecha prevista y bajo la latente amenaza de un rebrote de COVID-19. La ceremonia de apertura de los Juegos contó con cerca de 950 asistentes VIP y vinculados a los organizadores. Solo el jueves, las autoridades de Tokio contabilizaron 1.979 casos positivos de COVID, una cifra que volvió a situarse en su nivel más alto en más de 6 meses. A esta cifra se suman 12 nuevas infecciones detectadas en la burbuja de los Juegos, donde el total de contagios vinculados desde este mes a la organización asciende a 87. Por otra parte, en Estados Unidos, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, ha admitido que el país vuelve a vivir un momento crítico por la virulencia con la que se está extendiendo la variante Delta detectada inicialmente en la India. Las alertas se han encendido en momentos en que la vacunación enfrenta un fuerte frenazo en las últimas semanas, mientras los contagios han repuntado un 53% en los últimos 7 días. Según Walensky, la variante Delta es responsable del 83% de los nuevos casos. Entre tanto, Brasil vive una tregua ante el descenso de los casos y las muertes a causa del virus gracias a los efectos de la campaña de vacunación, aunque las autoridades se mantienen en alerta ante el goteo de infecciones con la variante Delta. La media diaria de contagios por coronavirus en Brasil se situó en cerca de 40.000 en los últimos 7 días, un 50% menos respecto de junio, según los últimos datos oficiales. A su turno, la canciller alemana Angela Merkel ha advertido de la preocupante dinámica que representa el aumento continuado y reciente de casos de COVID. Merkel instó a la población a inmunizarse al asegurar que cada vacuna es un paso de regreso a la normalidad. Reportó Laura Barros para el programa Coronavirus, la pandemia. Y miren, en el mundo, 3 de cada 10 personas ya se contagiaron con el virus del SARS-CoV-2. Sin embargo, estamos lejos todavía de la inmunidad de rebaño. El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington estima que 31% de las personas a nivel mundial ya fueron infectadas con el virus SARS-CoV-2 en su proyección más actual del mes de julio. Por otro lado, el factor de reproducción del virus es mayor que 1 en 96 países. La transmisión creciente incluye en gran parte de México y los Estados Unidos, en la mayoría de los países de África, gran parte de Europa, el sudeste asiático y Australia, mientras que está comenzando a disminuir en la mayor parte de América del Sur. Los académicos que desarrollaron este modelo predictivo estiman que la variante beta está en 45 países, mientras que la delta está en 101 países y la gamma en 25. A nivel mundial, el 72% de las personas dicen que aceptarían o probablemente aceptarían una vacuna para COVID-19. En el escenario de referencia actual, se espera que 3.200 millones de personas estén vacunadas con al menos una dosis para el 1 de noviembre. La expectativa es que más del 40% de la población adulta tenga inmunidad funcional derivada de la vacuna para el 1 de noviembre. Este modelo proyecta 4.765.000 muertes acumuladas debido a la COVID para el arranque de noviembre. Serían 703.000 adicionales en poco más de 3 meses, informó Elizabeth Ortiz. Entre los efectos colaterales, entre los, podríamos decir, tristes efectos colaterales que nos ha dejado esta pandemia de COVID-19 es la cantidad de niños y niñas que han perdido a uno de sus padres o a los dos en medio de esta pandemia de COVID-19. México está entre los que más han registrado este fenómeno. La revista The Lancet reveló que México es el país con más menores de edad huérfanos debido a la pandemia. La revista médica británica publicó un estimado de niños y adolescentes que en 21 países quedaron en la orfandad debido a la COVID-19. En el caso de México, entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2021, 131.325 menores de 18 años perdieron por lo menos a uno de sus cuidadores principales, padre, madre o abuelos, que los cuidaban o estaban a su cargo. La cifra supera a la de países como India, con 116.263, Brasil con 113.150 o Estados Unidos con 104.884. Un total de 33.342 niños y adolescentes mexicanos perdieron a sus madres.
mientras que 97.951 se quedaron sin sus padres a causa de la COVID y se registraron 32 casos donde perdieron a ambos padres. El estudio titulado Estimaciones mínimas mundiales de niños afectados por orfandad asociada a la COVID-19 y muertes de cuidadores sostiene que México cuenta con 131.325 casos de menores que han quedado en orfandad porque uno o dos de sus padres o cuidadores como abuelos murieron contagiados de COVID-19. El estudio estima que en lugares como Perú, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Irán, Estados Unidos, Argentina y Rusia, la tasa de mortalidad de los cuidadores primarios fue de al menos 1 por cada 1.000 niños. En Europa, también hay niños que se han quedado huérfanos. El estudio estima que, por ejemplo, en España, 2.669 niños se han quedado sin una de las personas que se encargaba de su cuidado. De ellos, 2.309 ha perdido a alguno de sus progenitores, 617 a su madre, 1.691 a su padre y 1 a ambos. En España, Francia e Italia, la tasa es de 3 por cada 10.000 menores, informó Rocío López Fonseca. Y en México desciende de manera drástica la aplicación de vacunas en la población infantil durante esta contingencia de COVID-19. La inmunización cayó en 20% en promedio, sin embargo, en otras enfermedades el descenso ha sido mayor. Pese a que el país contaba con uno de los esquemas más completos y con porcentajes altos de vacunación para niña y niño, estos han caído de manera peligrosa y estrepitosa, es lo que advierte el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, Benjamín Madrigal Alonso. Indicó que la vacunación es un servicio de salud esencial que debe priorizarse para prevenir enfermedades transmisibles y de otras que ya amenazan a países de Latinoamérica. En México fue el sarampión, en Perú la difteria y en Baja California hubo un caso de tétanos neonatal. Por ello, la Asociación Mexicana de Vacunología advierte que esto puede representar un peligro para la nación. Y vamos con más información precisamente sobre la obligatoriedad de vacunarnos. En España la campaña de vacunación va viento en popa, pero en algunos lugares de Europa está empezando a ralentizarse mientras crece el debate sobre la vacunación obligatoria. Cada vez más países quieren que sea obligatorio mostrar la prueba de que se está vacunado o una PCR negativa para entrar en bares o restaurantes. Además, varios países europeos también obligarán al personal sanitario a vacunarse. ¿Pero es esto compatible con los derechos básicos de los ciudadanos? Una experta asegura que legalmente hablando lo es. Las vacunas obligatorias contra la COVID-19 serán compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos si se imponen indirectamente a través de medidas de protección y no medidas punitivas. Ahora bien, es difícil de diferenciar lo que entra en la primera categoría y la segunda. Francia, Dinamarca, Austria o Grecia son algunos de los países en los que se tiene que mostrar un certificado para entrar en lugares o eventos. En Grecia, Francia, Italia y el Reino Unido, la obligación afecta a los trabajadores sanitarios, que tendrán que vacunarse. Euronews ha hablado con varios ciudadanos para ver qué piensan y hay diversidad de opiniones. Al no dejarlos entrar en los bares, por ejemplo, se les está restringiendo su derecho humano de ir a un bar. Creo que esto no es especialmente bueno. Y creo que, en realidad, se debería educar a la gente para mostrarles que no es malo, que las vacunas no son malas. No estoy de acuerdo en las vacunas obligatorias. Creo que depende de la gente vacunarse. Estoy a favor de las vacunas, pero creo que sería contraproducente obligar a la gente a vacunarse. Vincent Laborderie, experto en política, piensa que este tipo de requisitos sobre las vacunas son discriminatorios y podrían provocar una reacción violenta en países como Francia. Entre la discriminación de los vacunados y los no vacunados, hay una discriminación entre ricos y pobres, porque los pobres están menos vacunados hoy en día y les afectarán más las medidas. Y también entre jóvenes y ancianos. Creo que hay un riesgo de dividir la sociedad.
A principios de este año, un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que las vacunas obligatorias para los niños eran necesarias para proteger a la sociedad en general. Los expertos creen que esta decisión ahora podría tener implicaciones en cualquier caso presentado contra las vacunas obligatorias contra el coronavirus. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. México avanza en otra importante negociación. Ahora se trata de Italia. Se pretende que México participe en los ensayos clínicos que este país realiza en el descubrimiento de otra vacuna más contra COVID-19 y también que nuestro país pueda ser parte de la fabricación y distribución del biológico. México e Italia iniciaron pláticas con la finalidad de producir en territorio nacional la vacuna italiana anti-COVID GradCov-2, la cual tiene una eficacia de hasta el 99% para neutralizar el patógeno. Además, para que en el país se pueda realizar la fase 3 de los ensayos clínicos del biológico. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, se reunió con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Italia, así como con funcionarios de la región Lazio y directivos de la empresa farmacéutica Reitera, con el objetivo de avanzar en un posible proyecto de cooperación. Durante el encuentro se destacó que la vacuna GradCov-2 está lista para continuar con la fase 3 del proceso de desarrollo, una vez que concluyó la fase 2 de pruebas, la cual, de acuerdo con la farmacéutica, mostró que tiene una eficacia de 93% 3 semanas después de aplicada la primera dosis y de 99% tras la segunda. Además, también se espera que la vacuna cuente pronto con el permiso para uso de emergencia de la Agencia Europea de Medicamentos, lo que permitiría compararla con otras plataformas de vacunas ya establecidas, mismas que se utilizan actualmente contra la COVID-19. Respecto a una posible producción de la nueva vacuna, las autoridades señalaron que podría darse bajo diferentes esquemas, tales como la coinversión, transferencia o venta de tecnología. Asimismo, México podría aportar 6,000 voluntarios para la realización de los estudios en el país, informó Rocío López Fonseca. Hay novedades sobre las vacunas de Pfizer o AstraZeneca. Según la revista New England Journal of Medicine, 2 dosis de la vacuna de Pfizer o AstraZeneca son casi tan efectivas contra la variante Delta del coronavirus como contra la mutación Alfa. De acuerdo con esta publicación, autoridades dicen que las vacunas son altamente efectivas contra Delta, actualmente la variante dominante en el mundo, aunque el estudio en Reino Unido reiteró que una inyección de las vacunas no es suficiente para obtener una protección alta. El estudio confirma los hallazgos preliminares revelados por el Servicio de Salud Pública de Inglaterra en mayo sobre la eficacia de las vacunas fabricadas por Pfizer, BioNTech y la Universidad de Oxford, AstraZeneca, basados en datos en terreno. El estudio encontró que 2 dosis de la inyección de Pfizer tenían un 88% de efectividad para prevenir la enfermedad sintomática de la variante Delta, en comparación con el 93.7% contra la variante Alfa. 2 inyecciones de la vacuna de AstraZeneca fueron 67% efectivas contra la variante Delta frente al 60% informado originalmente y un 74.5% efectivas contra la variante Alfa, en comparación con una estimación original de 66% de efectividad. Solo se observaron diferencias modestas en la efectividad de la vacuna con la variante Delta en comparación con la variante Alfa después de recibir 2 dosis de la vacuna, escribieron los investigadores. Datos de Israel han estimado una menor efectividad de la inyección de Pfizer contra la enfermedad sintomática, aunque la protección contra casos graves sigue siendo alta. El estudio encontró que una dosis de la inyección de Pfizer tenía una efectividad de 36% y una inyección de la vacuna de AstraZeneca tenía una efectividad de alrededor del 30%. Nuestro hallazgo de una eficacia reducida después de la primera dosis
respaldaría los esfuerzos por maximizar la absorción de la vacuna con 2 dosis entre los grupos vulnerables en el contexto de la circulación de la variante Delta, dijeron los autores del estudio. Panamá se ha unido a las empresas privadas para promover la vacunación. Tras abrir a los jóvenes el acceso al plan de vacunación y recibir voluminosos lotes de dosis, el gobierno de Panamá y la empresa privada están estimulando la vacunación contra la COVID-19 a través de campañas que promueven deducciones en la venta a los usuarios. La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, Natki Duque, se refirió a esta iniciativa que promueve beneficios en negocios tales como restaurantes, supermercados, salones de belleza y gimnasios, entre otros, con el fin de hacer un llamado a la población para que acuda a vacunarse, a pesar de que en Panamá el movimiento antivacunas es leve. Nosotros, los centros comerciales, hemos creado promociones como son los grandes descuentos en las tiendas que se han sumado a esta iniciativa para ayudar a promover precisamente que las personas se vacunen. Cada día se suman más comercios con esta iniciativa de dar descuentos y descuentos bastante atractivos, que los clientes se sienten felices de venir a vacunarse, de venir a comprar y encima aprovechar las oportunidades de estos descuentos. Estos incentivos han sido acogidos por representantes de la empresa privada y la población, que valoran la medida como positiva, ya que estimularía a su vez la recuperación de la economía tras la caída del 17,9% en el 2020 por la pandemia. Roland Schnell, un extranjero de 65 años residente en Panamá, que acompañaba a una empleada doméstica suya en la extensa fila de vacunación en un céntrico barrio capitalino, celebró la medida. Positivo porque pienso la vacuna es una herramienta y una arma muy potente para frenar esta pandemia y controlarlo más o menos. Probablemente tenemos que vivir con eso por un largo rato, pero la mejor forma es seguir vacunándose. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá propuso presentar un certificado de vacunación completo para acceder a los locales de su gremio, una solicitud aprobada por las autoridades sanitarias, pero que ha levantado críticas. Corleto y el siguiente informe. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus, semana del 14 al 21 de julio del 2021. En Guatemala, los datos son los siguientes: 334.375 casos acumulados, 293.208 recuperados, 31.240 casos activos y 9.927 fallecidos. En cadena nacional, el martes 20 de julio, el presidente Yamatei agradeció a Estados Unidos por la donación de 4.5 millones de vacunas de la Moderna para Guatemala y explicó cómo serán destinadas las dosis. El mandatario resaltó que esta crisis por el coronavirus demanda de todos los países del mundo una acción conjunta y un rediseño del concepto de cooperación y distribución de las vacunas. Afirmó que se comenzará a vacunar a los trabajadores de los sectores productivos y estratégicos esenciales. También anunció la vacunación de todos los estudiantes universitarios del país y personal administrativo de las casas de estudio superior de Guatemala, que alcanzará más o menos 650,000 personas. Esta acción será coordinada por las distintas universidades. También se proporcionará la vacunación de comunicadores sociales. El vocero de salud indicó que las vacunas están llegando a todos los rincones del país. Este martes 20 de julio fueron trasladadas 240,000 dosis a Petén, San Marcos y Alta Verapaz. El presidente Yamatei anunció que en los próximos días llegará a Guatemala nuevos envíos de vacunas que contribuirán a avanzar en la vacunación masiva de la población. Se espera la llegada de 250,000 dosis de vacunas AstraZeneca para aplicar la segunda dosis. Esta llegará por medio del mecanismo COVAX, gracias a un donativo del Reino de España. En Chiapas, México, se ha estado vacunando a muchos guatemaltecos, y eso explica una estrategia para reactivar la economía en la frontera y bajar la cantidad de casos. La Universidad de San Carlos de Guatemala ya se encuentra realizando las acciones necesarias para proceder a la brevedad con la vacunación de los estudiantes, personal administrativo y de servicios de esta casa de estudios, informó en un comunicado el rector en funciones, maestro Pablo Oliva.
Agregó que para el efecto se desarrollará una programación por unidad académica y administrativa. Para Coronavirus la Pandemia, reportó desde Ciudad de Guatemala Javier Corleto. Recuerde, lavarse las manos. Muchas gracias a nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala. Y mira, el mayor número de casos confirmados por COVID-19 lamentablemente se han registrado durante este verano. Este verano será la segunda temporada de vacaciones marcada por la pandemia de COVID-19. Especialistas plantean varios escenarios ante el incremento en la movilidad en el mundo. Por ejemplo, en España el clima con pocas restricciones, la aplicación de horarios en las hostelerías, la vuelta a la actividad del ocio nocturno y el fin de curso han propiciado una explosión de casos que arrancó en junio y va en aumento, sobre todo en la población más joven y no vacunada. La urgencia por reactivar la actividad económica y las ganas de la población de volver a la nueva normalidad pesaron más que lo aprendido en el último año, además de la confianza depositada en la buena marcha de la campaña de vacunación en ese país. Esta emergencia sanitaria ha supuesto un punto de inflexión y un test de estrés para un sector como lo es el turismo, que depende de la movilidad internacional y de las relaciones humanas, en un momento donde el confinamiento y la distancia social fueron impuestas por decreto para salvaguardar la salud, y en algunos países se ha vuelto a proponer la reducción de la movilidad. El incremento de los nuevos casos de COVID, arrancando las vacaciones de verano, pone en alerta a las naciones, y es que la población ya se cuida menos debido a la fatiga pandémica, a la nueva variante Delta más contagiosa y a la lentitud de algunos países para vacunar, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con mucha más información. Cada vez son más los países que están instaurando medidas mucho más restrictivas para aquellas personas que no se están vacunando. En Estados Unidos le están pidiendo al personal de la salud que se vacune o de lo contrario tendrán que ser sometidos a pruebas periódicas y frecuentes para detectar si pudieran estar infectados o no con el virus SARS-CoV-2. A partir del 2 de agosto, los empleados del sector salud tendrán que demostrar que fueron vacunados y de no hacerlo estarán obligados a someterse a una prueba semanal, informó el alcalde Bill de Blasio y las autoridades del área. El alcalde dijo que la vacunación es la clave para vencer al COVID y hacer que la ciudad vuelva con fuerza. Este requisito de la seguridad para el trabajador de la salud de COVID garantizará que los hospitales y entornos clínicos estén a salvo del COVID-19 y puedan continuar brindando servicios a los neoyorquinos. Por otra parte, el comisionado de salud, Dave Chokshi, dijo que al estar vacunado prácticamente todas las actividades son más seguras y sigue siendo la precaución más importante que podemos tomar para interactuar de manera segura con el público y colegas. Hoy anunciamos algo nuevo. Un requisito de seguridad de COVID para nuestros trabajadores de la salud, los trabajadores de los que más dependemos y quienes son más vulnerables. Necesitamos un enfoque fuerte y claro. Cada uno de nuestros trabajadores se vacuna o se hace la prueba semanalmente. Esto comenzará el 2 de agosto. La mejor opción es estar vacunado. Se trata de mantener a las personas seguras y detener la variante Delta, informó Elizabeth Ortiz. Ya está en la línea telefónica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien saludamos con el gusto de todos los días. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal, querida Belén? Buen día, qué gusto saludarte y saludarle a nuestra amable audiencia. Doctor, justo mencionábamos el tema que hoy nos ocupa, uno de los temas porque son sin duda varios, que tiene que ver con la llegada del verano, el inicio de lo que anteriormente, antes de la pandemia, pues era el tiempo en el que la mayoría de las personas vacacionaban, doctor. Sin embargo, vaya que han cambiado las cosas con la llegada de esta pandemia. Definitivamente, Belén. De hecho, recordemos que la primera ola en el mundo del 2020 ocurrió precisamente durante estos meses. El mes de
junio, julio y agosto fueron particularmente difíciles en todo el mundo, y uno de los factores atribuibles fue precisamente las vacaciones de verano, pues que sin lugar a dudas generaron condiciones propicias para la transmisión de la enfermedad, y eso es lo que precisamente hay que cuidar mucho durante este 2021, porque de hecho lo estamos viendo ya en algunos países. México no es la excepción, y por ejemplo han ocurrido brotes significativos de la enfermedad en jóvenes que han viajado con motivo de fin de cursos de manera colectiva, y los destinos turísticos como el caso de Quintana Roo y en específico Cancún, Baja California Sur, Puerto Vallarta en Jalisco, pues han sido lugares en donde estos brotes han contribuido al incremento de casos en nuestro país, en esta considerada como la tercera ola pandémica en México. Solo por citar un ejemplo, pero las vacaciones de verano son una tradición muy esperada, por cierto, en todo el mundo, y pues el que se conglomere la gente en estos espacios veraniegos, vacacionales, puede representar un riesgo de incremento de casos de COVID-19. Creo que es una primera reflexión de cuidar mucho esta forma de transmisión. Claro, doctor, y en medio de la llegada del verano, se reabre también otro debate, doctor. Hay algunos países que están ya incluso de alguna manera debatiendo la posibilidad o discutiendo la posibilidad de pedir a los turistas no solamente el que comprueben que están vacunados, sino que una vez moviéndose en los destinos turísticos se tenga que pedir a la persona que quiere ingresar a un restaurante, a un bar, incluso a una playa, que esté vacunado. Esto ha abierto un debate muy fuerte, incluso me parece Francia ha sido, digamos, la punta de lanza en este tema. Escuchamos hace unos minutos, Estados Unidos también va a obligar a su personal sanitario a vacunarse. De lo contrario, tendrán que someterse a pruebas frecuentes de PCR. En fin, doctor, ¿cómo ve usted este gran debate? ¿Se debería obligar o no a las personas a vacunarse? Bueno, realmente no puedes obligar a nadie a ningún procedimiento sanitario, incluida la vacunación. Las personas tienen libertad de hacerlo o no. Sin embargo, cada vez en el mundo se van tomando medidas pues más restrictivas con respecto a la manera de prevenir el contagio y la expansión de la pandemia. El gran debate, por supuesto, está en función de los derechos humanos de cada quien, pero ante un crecimiento de la pandemia, de los contagios que vienen ocurriendo durante esta tercera ola, pues los países están haciendo intentos por lograr mejor control a través de diversas medidas, como lo acabamos de escuchar hace un momento en la nota de Elizabeth Ortiz respecto de la vacunación en el personal de la salud, o de otra manera la realización semanal de pruebas de PCR para descartar infección en el personal de la salud. Y lo que bien señalas, Belén, lo relativo a Francia, que está también haciendo más estrictas las medidas, y en particular la exigencia de certificados de vacunación para poder entrar a determinados lugares de esparcimiento, por ejemplo. Entonces creo que el debate es válido porque, insisto, no se puede obligar a ninguna persona a ningún procedimiento médico, incluida la vacunación. Pero recordemos que aquí se requiere la solidaridad social para que logremos protegernos de manera comunitaria, y pues si alguna de estas medidas contribuye al mayor control de la pandemia, seguramente muchos países las estarán aplicando, no para obligar a las personas a que se vacunen, esa va a ser una decisión personal finalmente, pero sí en cuanto a la restricción para que las personas no vacunadas
pudieran estar en algunos lugares, sobre todo turísticos, por ejemplo. Claro, a propósito de la llegada de esta temporada, doctor, y me parece que también quizá valdría la pena profundizar aún más en lo que tiene que ver con estas vacunas, doctor. Hay un porcentaje importante de la población que no se quiere vacunar y aquí lo hemos mencionado antes, doctor, por el desconocimiento, la poca información o el poco tiempo que se han dado también para informarse y conocer a través de fuentes serias. Me parece que quizá algunos de estos que hoy se niegan a vacunarse, si tuvieran la información completa y sobre todo que mostraran este interés por informarse, quizás su decisión cambiaría, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Es muy preocupante el que un alto sector de la población todavía tenga dudas respecto de la eficacia de las vacunas y su gran beneficio. En algunos países estos porcentajes de reticencia han alcanzado hasta el 30% en los diferentes grupos de edad. Hasta 30% es un porcentaje altísimo. Tú diste una nota muy importante sobre una publicación que aparece en la revista New England Journal of Medicine hace un par de días respecto de la utilidad de las vacunas tanto de Pfizer como la vacuna de AstraZeneca, incluso contra las variantes alfa y contra la variante delta. Ese beneficio no podemos dejar de remarcarlo ante la población, porque en esta tercera ola, por ejemplo en países de América Latina, las características que está teniendo desde el punto de vista epidemiológico son las siguientes. Número 1, se están infectando más jóvenes. Número 2, son jóvenes que sí están llegando a hospitalización con un nivel de gravedad significativo. Número 3, se está incrementando la letalidad también en jóvenes y, por cierto, cuidado con esto que voy a comentar, porque se está observando un incremento en el número de casos también en niños. Si bien no se ha determinado que se incremente la letalidad en los niños, pero sí está ocurriendo un incremento de casos muy sintomáticos en esta tercera ola de pandemia COVID-19. Entonces, que dejemos de lado el exceso de confianza, particularmente en los grupos de edad de entre los 15 y los 40 años, que son los más afectados, y que sí vayamos al beneficio de la vacunación, es lo que creo que debemos enfatizar con motivo de lo que estamos viviendo en este momento. Doctor, y también importante justo este llamado a los jóvenes cuando en varios países están en la etapa de vacunación para las personas menores de 30 años, incluso en algunos países hasta los mayores de 12 años, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Y ojalá y todos los países ya tuviéramos la posibilidad de que los adolescentes de 12 años en adelante también pudieran tener acceso a la vacunación. Sabemos que la dificultad está en el aprovisionamiento del número suficiente de vacunas, que no ha sido, digamos, equitativo en todos los países en el mundo. Pero en los que se tiene disponibilidad, hombre, aprovecharlo, y sobre todo considerando que las cosas han cambiado epidemiológicamente en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas. Antes pensábamos en diabetes e inmediatamente pensábamos en una persona mayor de 50 años de edad. Ahora diabetes está desde los 30 años de edad con una alta frecuencia en países como México, por ejemplo. ¿Qué decir de obesidad, hipertensión, etcétera? Y por ese motivo creo que generalizar la vacuna en el momento en que haya disponibilidad para poderlo lograr, pues será importante por la alta eficacia que tienen estos biológicos. Invitar a la población a decidirse de una vez, porque de otra manera no vamos a poder lograr el control de la pandemia, y esto ya tiene 1 año con 8 meses de evolución y lamentablemente seguimos sufriendo intensamente esta enfermedad
y ahora probablemente con mayor intensidad en esta tercera ola mundial. Doctor, ojalá lo hiciéramos convencidos y no obligados, que es lo que realmente pues, debería de ser, que todas las personas tengan acceso a la información del por qué sí las vacunas y el beneficio que las mismas traen. Si le parece, doctor, hacemos una pausa breve, regresamos con más. Con todo gusto, gracias. Regresamos después de la pausa. Y poco a poco se reabren también las actividades en los cruceros a propósito de la llegada del verano. Con estrictos protocolos, cruceros están reanudando gradualmente operaciones alrededor del mundo. Tras la pausa global de las operaciones a mediados de marzo, los cruceros reanudaron la navegación en partes de Europa, Asia y el sur. Desde principios de julio hasta mediados de diciembre de 2020, hubo más de 200 salidas. La industria proyectó la reanudación de este mercado en Estados Unidos, Canadá y México para este 2021, de acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la más grande del mundo. Desde que se suspendieron las operaciones de cruceros desde los puertos de Estados Unidos en marzo de 2020, se estima que más de 300,000 empleos estadounidenses se vieron afectados, con una pérdida económica de más de $39,000 millones en esta actividad económica. El 9 de abril reiniciaron los cruceros internacionales en Londres. Un mes después, el Serenade of the Seas de Royal Caribbean se convirtió en el primer crucero grande en regresar a Alaska luego de la suspensión de las operaciones de cruceros debido a la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, justo escuchaba esta pieza informativa y recordaba que fueron también los cruceros de las primeras actividades en cerrar y fue en estos sitios donde se dieron los primeros contagios masivos de COVID-19 y cómo no recordar también, doctor, que muchos de esos pasajeros se quedaron varados pasando cuarentenas en los cruceros en la primera etapa de esta pandemia. Sí, definitivamente, Belén. Recordamos el caso de un crucero que tuvo una cuarentena muy larga en Japón, en donde el porcentaje de pacientes infectados en su momento fue del 30%. Estos cruceros transportan entre 3.500 y 4.000 personas, entonces imagínate lo que fue un brote de COVID-19 ahí al interior. Y bueno, creo que con el anuncio de la reapertura de cruceros, al que hace referencia Elizabeth Ortiz, pues va a ser muy importante extremar las medidas sanitarias, porque uno podría pensar, bueno, pues lógico, se reservarán el ingreso al viaje para aquellas personas que muestren certificados de vacunación y que tengan una prueba negativa de antígeno o de PCR para la detección del virus. Sí, pero también recordemos que en los trayectos de los cruceros, luego los viajeros, los turistas, bajan a hacer recorridos en diferentes lugares durante el trayecto turístico y al bajar pueden tener también contacto con la población de cada uno de estos sitios. Entonces, sí es algo que deben cuidar mucho y que deben mantener medidas de vigilancia estrechas, seguramente protocolos al interior en donde es posible que los mecanismos, las formas de ofrecer los alimentos no sean buffet para evitar entonces conglomerados. Seguramente van a cambiar muchas de las dinámicas por el momento para que puedan operar estos cruceros y a lo mejor también se modifica mucho el aforo, el número de personas para cada viaje en este mecanismo de turismo. Pensaba también, doctor, en este tipo de estructuras tan grandes en donde los pasajeros pues pasan varios días en alta mar, incluso el aire acondicionado, ¿cómo tendrá que ser también uno de los aspectos a considerar y a mantener debidamente sanitizado, doctor? Ciertamente, Belén, es un factor importante porque
recordemos que los espacios cerrados y la utilización de aire acondicionado, si no es utilizando filtros adecuados en los equipos de aire acondicionado, pueden representar también un riesgo. No, yo creo que va a haber muchas modificaciones a la forma tradicional de operar en estos cruceros, y bien lo dices tú, es posible que privilegien las actividades más al aire libre, se eviten los espacios cerrados. En los cruceros al interior hay bares, hay espacios para la convivencia nocturna, etcétera. Entonces seguramente va a ser a través de mecanismos muy modificados por el momento, y quizás también en algunos casos se genere restricción para bajar a determinadas zonas turísticas si existe un alto índice de transmisión de la enfermedad, y entonces a lo mejor el crucero va a tener solamente visita o llegada a puertos en donde los índices de transmisión no sean altos. Claro. Doctor, un mensaje para estas personas que están próximas a salir de vacaciones y que ya tienen quizá planeado viajar a algún destino turístico. Bueno, el primer mensaje es que ojalá y estén vacunados, y de no tener vacunación y tener acceso a la vacunación, tomen una decisión de una vez por todas. La vacuna, lo decías tú en la publicación del New England Journal of Medicine, incluso para la cepa Delta, el caso de Pfizer y AstraZeneca son vacunas con seguridad, con eficacia por arriba del 92%, incluso contra estas variantes. Número uno. Número dos, que preferentemente tengan bien visualizado el que las vacaciones pueden darse en condiciones de seguridad, privilegiando, por ejemplo, los... ¿Sí, Belén? Perdón, doctor, discúlpeme. No, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, lo escucho perfecto, lo estamos escuchando perfecto. Perfecto. Privilegiando los espacios abiertos, campismo, etcétera, y evitando los espacios cerrados, y en todo momento la utilización de cubrebocas, el espacio entre persona y persona, el lavado frecuente de manos. Creo que son medidas que incluso contra las nuevas variantes funcionan perfectamente bien. No necesitamos hacer algo tan extraordinario, solamente hacer bien lo que a lo largo de todos estos meses hemos estado recomendando, y repito, tomar la decisión de vacunarse si se tiene disponibilidad ya de un biológico, y que esta vacuna se aplique oportunamente para poder viajar. Claro. Doctor, nos quedan apenas un par de minutos, pero me parece que sería importante retomar esta noticia, el acuerdo que ha suscrito México con Italia para que México participe en la fase 3 de la vacuna italiana y también eventualmente en la fabricación y distribución de la misma. Yo he de confesar que había escuchado muy poco de esta vacuna llamada GradCop2, doctor. Ni siquiera tengo claro la plataforma y quiénes la están estudiando o fabricando, doctor. Fíjate, Belén, que está inscrita en el listado de la Organización Mundial de la Salud, que tiene todos los protocolos de estudio vigentes en este momento. Concluyeron la fase 2, al parecer con buenos resultados, con alrededor de 90% de eficacia, y esta fase 3 me parece que llega en buen momento si tenemos en consideración que todavía existe un alto porcentaje de la población mundial sin recibir ni siquiera una dosis del biológico. El que México participe en esta fase 3 de los ensayos con la vacuna italiana también me parece una excelente idea, porque ya pasó la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, y estamos ante una vacuna que parece segura y parece tener una eficacia alrededor del 90%. Si es así, y los ensayos de fase 3 lo demuestran, lo confirman,
bueno, pues tendremos otro biológico a disponibilidad. Y cuando un país participa en estos protocolos, como en este caso México lo ha anunciado, después la autorización de las agencias regulatorias, en su caso COFEPRIS, pues va a tener una rápida autorización por haber sido llevado a cabo en la población correspondiente, en este caso México en particular. Esperemos que haya buenos resultados con la fase 3, aunque recordemos que la fase 3 frecuentemente dura varios meses, hasta 6 meses, para ofrecer algunos resultados preliminares. Claro, doctor, pues le daremos seguimiento, no le perdemos la pista a esta vacuna. ¿Qué tan importante en cuanto a tradición de fabricación de vacunas ha sido Italia, doctor? ¿Tienen una industria farmacéutica de tradición? Respecto de fabricación de vacunas, no tiene Italia, digamos, una gran tradición. Respecto de fabricación de fármacos, de medicamentos, sí, definitivamente Italia es uno de los países que tiene una buena industria farmacéutica, pero no tenía yo claramente noticias de fabricación de biológicos, de vacunas en particular. Esperemos que esta incursión pues les resulte positiva y nos resulte de beneficio para todo el mundo. Así es, doctor. Le agradezco como siempre, un gusto escucharlo. Muy buen fin de semana, doctor. Igualmente, Belén, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta usted, hasta muy pronto. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia.